Ingeniero, un tema también muy, preguntas muy recurrentes, ¿no? Sin DRO, ¿quiénes son los responsables de una obra pública? Y con DRO, ¿quiénes son los responsables? Yo en lo particular suelo responder, bueno, hay responsabilidades técnicas y administrativas, ¿no? De sobre qué tipo de pasan. Y eso ya, digo, perdón, fallas técnicas y fallas administrativas y eso genera responsabilidades. Pero así concretamente, ¿cómo se reparten las responsabilidades en una obra pública? Sí, si nos apegamos a lo que dice el texto de la ley del responsable técnico y el superintendente de construcción, ellos serían los principales responsables de cualquier suceso que pasara en la obra pública. Sin embargo, como no está definido en esa normativa quiénes son, y no existe en ninguna otra normativa esos nombres, por analogía decimos quién es un supervisor, pues alguien que revisa, ¿no? Y entonces suponemos que es el que tiene el conocimiento y entonces se le finca responsabilidad a las personas que pues firmaron como responsables técnicos o como superintendente de construcción. Sin embargo, luego hay una pues salida de decir, es que yo no tenía los conocimientos de esto. Y la propia autoridad judicial, de la cual pues siempre hemos tenido no muy buena impresión en estos casos, les dice, bueno, pues pobrecito, cierto, no sabías, pues no te puedo hacer responsable de nada. Y ahí empieza la impunidad, ahí empieza el no castigo, ahí empieza por un criterio de alguien también irresponsable, ¿no? De no dar una sentencia de responsabilidad, es que empiezan todos los demás, toda la cadenita a no cumplir, ¿sí? ¿Qué pasó? En muchas obras había una condición ya muy lamentable en el país, en todas las obras, de cualquier orden de gobierno. Lo que hizo la Auditoría Superior en algunos casos fue tratar de hacer responsables a todos los que participan. Y entonces ya no nos vamos a la ley de obra pública, sino nos vamos a las modificaciones de la ley de responsabilidades administrativas y se le agregó hace poco un adjetivo, administrativas y patrimoniales de los servidores públicos. Es decir, el pobrecito, pues no tienes, no sabes, pues está bien, ahora yo voy a tomar tus bienes para cumplir con lo que no cumpliste. Y ahí cambia todo. Y el otro cambio que se da importante en esa ley de responsabilidades administrativas y patrimoniales es que se dice que ahora todo aquel que contrata obra con una entidad pública tiene carácter de servidor público para fines de esa obra. Es decir, si yo tengo un contrato de obra pública para un drenaje, para un canal, para lo que sea, una edificación o lo que sea, ¿no? Soy servidor público o el carácter lo adquiero al momento de contratar administrativamente una obra. Entonces, todas las reglas de la responsabilidad administrativa y patrimonial de la obra pública me las atribuyo yo para esa obra. ¿Qué quiere decir? Que si una escuela, por decir algo, un aula de una escuela primaria, ¿no? Para no hacer analogía a un kinder, ¿no? Tuviera pues una condición, eh, pues lamentable que cayera, que causara muertos, ¿el responsable quién sería? Sería el supervisor de obra porque no supervisó, el responsable técnico que es particular, el superintendente de construcción que es particular, el contratista que es particular, el el jefe de departamento del que depende
la, el residente de supervisión, el director porque no supervisó y el secretario porque no supervisó. Todos tienen una responsabilidad. De acuerdo al grado de participación, es que se les condena a varias cosas. Por ejemplo, el superintendente y el residente son los que están, es el primer contacto. Y ellos son los que tendrían la mayor pena, pero son los más vulnerables porque muchas veces ellos se escudan con que, no, es que a mí el secretario me dijo esto o el director me dijo lo otro. La pregunta es, dame el escrito donde te dio esa orden que no supervisaras. Y pues ahí no existe, ¿no? El contratista, Nadie va a dice, firmar no, una ¿Quién va orden a así. firmar? Claro. claro, así es. Es lo clásico, ¿no? Me lo dijo el presidente, o sea, Sí, y se le echan la bolita para el de arriba, el de arriba, el de arriba. Pero ¿qué pasa ahora con el particular que contrata una obra? Al momento de ser servidor público, está a la par, digamos, el propietario de la empresa con el secretario de la obra. ¿A quién de los dos le va a convenir que las cosas se hagan mal? Ahí ya cambió. El director de obras, ¿no? Está con el administrador de la empresa a la par, pues ya empiezan a meterse más a la obra. El residente de supervisión, que depende ya de la autoridad, y el superintendente de construcción o responsable técnico de la obra, ya están a la par y los dos, uno particular y otro de la autoridad, son los responsables de la obra. Para eso se hicieron esos cambios. Y entonces, en el caso de una pérdida material, bueno, pues se distribuyen de acuerdo a los ingresos de cada quien el, la reparación del daño. Incluso si la utilidad era 10 veces más que el salario del funcionario, pues va al responsable en teoría, esta es la teoría, ¿no? Al responsable de la empresa, pues 10 veces más el pago del funcionario, ¿sí? Entonces, esa utilidad se pierde, pero también se pierden los salarios. Y también se pierde por inhabilitación de actuar en la obra pública el ser funcionario público o el ser contratista de obra pública. Esa es la teoría. ¿Qué pasa en la realidad? Fundamentar todo eso nos lleva varios años, por lo menos 3, 4, 5 años. Las siguientes autoridades que van a firmar ya, digamos, la denuncia correspondiente, no quieren tener problemas con los anteriores y dejan perder los asuntos, muchas veces. En algunos pocos asuntos que sí los llevan a cabo, llegan al Poder Judicial y lamentablemente el Poder Judicial es un volado. O sea, ¿quién va a ganar ahí? Es la ley del más fuerte. Ahí sigue siendo la ley del más fuerte. Con todo respeto, pero cuando un juez dice que tiene la razón otra persona, yo dudo mucho. Desafortunadamente por unos pierden todos, ¿no? Pero en muchos casos que nos ha tocado intervenir o desde el lado civil o desde el lado de la autoridad, no estamos de acuerdo en las sentencias que emiten. Y más ahora con el pretexto de los derechos humanos, ¿no? De decir, no, es que violaron sus derechos y lo consultaron y exhibieron su nombre antes de ser sentenciado. Óyeme, redúcele, si quieres, la sentencia 3 días, ¿no? O multa a los que lo mencionaron antes de tiempo, pero no le quites la sentencia de una responsabilidad de un acto o de un hecho que cometió que dañó personas. O sea, ahí es el criterio del juzgador, que es muy lamentable como lo manejan hoy día, porque una persona, por ejemplo, un detenido, se azota en la misma camioneta, llega todo moreteado, ¿no? Y dice, no, es que me golpearon los policías, pobrecito, lo dejan libre. No, sancionan a los policías, pero el otro siga su proceso legal. Igual acá, platicábamos hace un tiempo del reexamen.
¿no? Los expedientes incompletos, perdidos, eh, llega la fiscalía, pone la denuncia y de lo que presentó la fiscalía a lo que tiene el tribunal y para la sentencia, no es ni el 80% del expediente. Se perdió dentro de los tribunales. ¿Qué pasó ahí? Y entonces culpan a unos, pero a otros no. Y luego, como hubo ya exhibición en las televisoras, pues ya no lo pueden condenar porque ya fue condenado socialmente. ¿Y eso qué tiene Ah, que ver? claro. ¿No? Entonces tendrían que emitir dos sentencias. Una, la que causó ese mal, y otra, la que exhibió de manera indebida al que fue sentenciado. Esa debería ser la postura de la autoridad judicial. Entonces, si nosotros sabemos que llegar a un tribunal es Eh, aventar un volado, ¿qué debemos apostarle? A que el director responsable de obra sea alguien íntegro, que evitemos al máximo llegar al tribunal. A lo máximo llegar a una mediación. ¿Y quién va a ser la mediación? Personal técnico. ¿Y quién es coadyuvante de la autoridad? Los gremios. Es donde se pueden hacer mediaciones. En los colegios, en las federaciones, es donde deberíamos de estar eso muy deberíamos estar capacitados para trabajando. llevar a cabo esas mediaciones. Así es, ¿sí? Antes de llegar a una cuestión de tribunal, que eso no está muy fácil que lo cambiemos. Pues está Entonces, no sé bastante si, interesante pues, esa calidad de funcionario que adquiere un contratista durante la ejecución de esa obra pública. Eso cambia todo el escenario. sí,